Buenos días tengan todos hoy, día primero del mes 2 del 2025. Hermanos míos, os voy a ser partícipe de estas palabras del Señor escritas y expresadas explícitamente conforme ellas son necesarias que sean explicadas. Porque entre renglón y renglón, entre línea y línea, siempre hay una situación que es diferente de una línea a la otra, cambia de posición y de idea la palabra. Y estas son razones que muchos no la entienden. Hay muchas personas creyentes que no toman en consideración lo que es decir, cumplir los mandamientos. Hay mucha decepción cuya causa son por los engaños. El Mesías nos dijo escudriñar las escrituras en San Juan 5:39. Y ahí se nos está indicando, cuando escudriñamos, que su nombre y el nombre del Padre, como se le ha dicho en otros videos, son incógnitos, que su entidad es oculta. Y voy a aclararle en este momento este propósito de estudio que tengo hoy. En Isaías 28 del 8 al 12. Leemos en Isaías 28 del 8 al 12. Porque todas las mesas están llenas de vómito y suciedad hasta no haber lugar limpio. ¿A quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los quitados de la leche? ¿A los arrancados de los pechos? Perdón. ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. Vaya, yo soy tartamudo y soy extraña lengua porque no hablo hebreo, lo hablo todo en español. A los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio. Mas no quisieron oír. Esa referencia que hizo a Machía y que explica San Juan 5:39, lo refiere o lo explica, se explica en San Lucas, que da detalles sobre esa situación. San Lucas 24:27. Leemos entonces en San Lucas capítulo 24, verso 27.
Y comenzando desde Moisés y todos los profetas, declarábales en todas las escrituras lo que de él decían. Amén. Esa serie de datos se da explícitamente ahí para que se reconozca la incógnita que no se dio nombre, que son ocultos. Yo me he referido, como dije ahí en Génesis 32:29, Éxodos 3:14, Jueces 13:18 y una serie de versiones que le he dado al respecto, declarando lo que las escrituras, como las escrituras hablaba incógnitamente, ocultamente, ocultando, o que se había ocultado el nombre del Mesías y el nombre de Dios. Vayan las referencias esas que les he dado, ahora que las he hablado estudiando correctamente. El mejor entretenimiento que debe tener uno en la vida, en vez de ir a un parque, montarse en una montaña rusa, como le llaman en los parques, esas montañas grandes, en sillas de esas que dan muchas vueltas, en tarecos de esos, modernos de los parques. Parque de diversiones. Un parque de diversiones. En viajes turísticos, en todas esas cosas que son fantasías que perecerán. La palabra de Dios es firme y es para siempre, debe estar en nuestros corazones. Y esto es la situación. Que yo como tartamudo hablo en extraña lengua, como dije, como dice ahí, que yo digo lo que dice ahí. Y no es verdad. No la hablo en hebreo, no la hablo en inglés, no la hablo en chino, la hablo en español, que yo nací en español, aunque soy de origen israelita, soy israelita. Y aunque no lo fuera, que muchas veces lo he dicho, estoy involucrado por la palabra de Dios, como todos nosotros, que no nos vayamos de la conciencia, que no creamos que estamos perdidos. Porque como les dije, si nuestros pecados fueran rojos o como la escarlata, como la blanca nieve, serán convertidos como la blanca lana, etcétera. Hablando así la palabra en un brujón, pero es la palabra. Dios nos limpia. Vamos a ver cómo limpiaron al profeta. Vamos a leer Isaías 1, ¿no? Dios purifica al hombre, como digo, a través de su palabra. Su palabra completa, Isaías 55:11 te está diciendo que todo lo que salió de su boca tiene que cumplir forzosamente, digo yo, ¿no? Pero léelo explícitamente.
todo lo que salió de su boca, todo, que nada hay que desechar, y tomándose conocimiento de gracia. Se dicen en los alimentos y se dice en la oración que tú haces. Yo lo hablo así de esa manera, pero concluyo y hago una resonancia de esta sobre la palabra que dijo ahí, que todo que sale de su boca tiene que cumplir el propósito para el cual Él lo ha enviado. Vamos entonces a leer la purificación que Dios hizo o que hace o fue hecha en el hombre. El hombre que era pecador, dicho por las Escrituras, y que Dios limpia. Isaías 6 y verso 7. Verso 6 y verso 7. Dice Isaías 6, verso 7. Y tocando él sobre mi boca, y tocando con él sobre mi boca, perdón, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y has quitada tu culpa y limpio tu pecado. Lee el 6, ¿no es? Que verso 6. Leemos desde el 6 entonces hasta el 7. Leemos de nuevo. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas terazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y has quitado tu culpa y limpio tu pecado. Amén. Ahí es donde se toca la presencia de un siervo de Dios en espíritu. Coge una tenaza, un carbón encendido y toca en los labios de Isaías y lo purifica. ¿Y qué cosa es? Perdonado su pecado. Gloria a Dios. Si nosotros creemos verdaderamente en Amachía, no como la forma que le dio el catolicismo romano, que eso es un falso profeta, igual que muchos falsos profetas, como dice Amachía, que se levantarían y falsos pastores, falsos ministros, que no ministran la palabra de Dios correctamente. La dan con nombres chanchullados, nombres dados por el hombre, por el romano, de la dictadura del Imperio Romano, que hicieron un cambalache ahí de la religión que llevaba Machía, no religión, la doctrina que llevaba Machía. Todas la florearon a la religión pagana que llevaban ellos de dioses, del sol y de muchas cuestiones. Un bautismo falso. El niño no se bautiza recién nacido. El bautismo es una característica de perdón de pecados. Es un reconocimiento a la palabra de Dios. Y que por las palabras de Dios, que la sangre de Amachía, que es palabra de Dios, porque ya él fungía como último mandamiento de Dios, que es lo que en sí quiere decir Pablo, cuando se refiere a la ley de los sacrificios, que es el último ya
donde Dios tenía preparado todos esos animalitos hasta la llegada de Amachía. Vayan entendiendo lo que va trayectando esta palabra, la dirección de esta predicación doctrinal que estoy dando. Okay. Hay que ver que Dios hacía aquellas cosas de esa manera. Cuando vino Amachía, que dice que antes vendría, porque Elías vendría antes. La gente no se da cuenta lo que quiere decir el Señor ahí, porque tenemos que mirar lo oculto en la palabra, porque eso es un problema desatado en las escrituras de parte de Dios para comprobar, para probar los que son fieles a su palabra. Porque una cosa yo sí he visto solemnemente en las escrituras, que ni una jota y ni un tilde de la ley puede perecer. Porque el perdón y la misericordia y la bondad infinita de Dios, su piedad santa y misericordiosa, está solemnemente y estrictamente sazonada en su palabra, en su ley. En San Juan, primera de Juan, capítulo 3, verso 4, te está diciendo lo mismo que hizo esa saturación ahí a Isaías. Dios limpia al hombre por la obediencia a la ley, porque Amachía es ley del Señor. Amén, gloria a Dios. Y por eso tenemos que ir a Él. Muchos falsos profetas habían en Israel. Cuando Jeremías hablaba, cuando hablaban, decían cosas de su invento. ¿Quién inventaban? Los rabinos. Inventaban cosas y chanchullos como yo les he expresado. Sin embargo, eso no lo hables porque te perjudicas. Pero si perjudicaron a Machías, si perjudicaron a Isaías, si perjudicaron a Elías, lo querían matar. A Jeremías, a Zacarías, persecuciones y crímenes a los profetas. Si cuando el rey de Israel en los tiempos de Elías puede pescar, atrabancar, agarrar a Elías, ¿qué le haría? ¿Qué le hicieron a Zacarías? ¿Cómo lo mataron? Dice que entre el altar y el templo ni lo sacaron siquiera, porque es que la dignidad de los enemigos es tan grande, te piensan que están tan delante de Dios, que matan a sus hermanos, los profetas, los verdaderos, porque Isaí, porque Zacarías era el verdadero profeta, toda aquella generación torcida que lo mataron, están condenados. Hermanos míos, fíjense bien lo que yo les he hablado. Ustedes, los
los que han recibido, que son de otras lenguas, de otros pueblos, que no son semitas, Dios los hace semitas. Bueno, Si Dios convirtió la vara la vara de Moisés en una serpiente, ¿cómo no te va a convertir la sangre tuya en semita? gloria a Dios. ¿Quién quita eso? El judaísmo, que está en pecado. Hasta que no se laven la perfecta sangre de Amachía, el cual fue el cordero que fue sacrificado por todos los corderos, por todos los corderos de Israel, por todo Israel y por toda la humanidad, como estoy hablándole, de otras lenguas, de otros pueblos, como les he hablado y les he enseñado. Tengo que volver a los principios que siempre les he dicho. Efesios capítulo 2, versos 12 y 17. 19. Digo 19, perdón. Fúndanse ahí conmigo en el criterio recto y verdadero. Dejen los chanchullos esos de pueblos y que de otra nación y que americano y que chino que ruso, nada. Cuando usted ha obedecido al verdadero Amashiach, no al Mesías católico ese que es hijo de una murabi por allá, de esos dioses extraños que tenían ellos y siguieron con ellos, que calladamente tienen la doctrina de ese paganismo que se llevaba y la llevan, que no tiene ni un pelo de Amachía, ni un pelo tiene el catolicismo de Amachía, ni los que se dicen cristianos evangélicos, eso, porque no existe. Eso no es una realidad. Existe porque se lo fundalicen, porque lo hacen, porque lo dijo el Señor en las profecías funestas. ¿Qué cosa le llamo yo las funestas? Lo que se dijo y en lo que venían haciendo los judíos durante mucho tiempo, el pueblo de Israel, en distintas épocas, haciendo lo malo delante de Dios, como lo siguen haciendo. Les he expresado en Malaquía que Dios les va a restregar el estiércol de los animales del sacrificio ese que con mucha gracia piensan hacer, desoyendo a la voz del profeta, desoyendo a Malaquía y desoyendo a Jeremías, que dije lo que dijo él. No se dirá más nunca arca del pacto del Señor, ni vendrá pensamiento a la memoria, no se dirá, ni se hará otra, pero la han hecho. Pero es que el hombre tiene poder de hacer. Yo cojo, como he dicho, yo cojo un vaso, una botella en la mano, un martillo y clavo un clavo, un serrucho, un palo. Yo tengo, pues, Dios nos dio vida y nos dio entendimiento. Pero el entendimiento se pervierte, como yo le he dicho ahí, en Gálatas 1:7, que pervertirían la palabra. Muchos pretenden eso. En los tiempos apostólicos se está diciendo que estaban pretendiendo pervertir la palabra de Dios. ¿Y quién la pervertió? Pablo habló del hombre de pecado y de perdición, que fueron entregados en el segundo de Tesalonicenses. Les he hablado muchas veces. Capítulo 2, verso 9. Te están diciendo que fueron entregados a espíritu de error. ¿Y cuál es el espíritu de error, caballero? A operación de error. ¿Quién hace la operación de error? El espíritu de maldad, Satanás y sus ángeles, comandados por él. ¿Qué lamento yo?
Que no sean miles de personas como miles se presentan en un estadio a escuchar a unos cantantes, que sé yo, famosos de la fama. Farándula, de la farándula. Miles de personas. Para un siervo de Dios es una tristeza ver tanta gente de ese que ninguno se ocupa de cumplir los estatutos, los pactos, los mandamientos que Dios ha establecido para que en el futuro tengamos vida. El hecho que yo haya dicho de ir a disfrutar en un paseo o qué sé yo, a un parque, a hacer un conocimiento de otros países, qué sé yo, no importa. Eso no tiene que ver. Pero debemos llevar en el corazón la doctrina verdadera. Porque eso no quita, somos seres humanos. Estamos en el mundo, aunque entonces sí sucede que entonces no somos del mundo, estamos reconociendo lugares que de Dios que Dios tiene, que Dios fue el que lo hizo todo, las montañas de tal lugar, los Alpes, qué sé yo, cualquier fenómeno de ríos o de lagunas o de lo que sea, de playas, disfrutando de esas maravillas que son de Dios. El hombre los tiene como turismo, como cosas, pero son cosas de Dios. Llevar a Dios y se libra usted de tormento y se goza con las cosas de Dios. Llevar la verdadera fe, no en una medallita, en un símbolo, en un tatuaje. Todo eso es idolatría, perversidad. Nadie se debe tatuar. Está claro en la Escritura. Está dicho en la Escritura. En las enseñanzas del Señor por el Espíritu Santo a Moisés. En el libro de Génesis. Digo, de Levíticos. 19:28. 19:28. De capítulo 19. Ahí hay enseñanzas. ¿No? Ahí hay enseñanzas. Sí, para enseñar. Igual que la enseñanza de la comida kasher que le llamamos nosotros. Comer limpio. Comer limpio. Permitido. Es comer la comida admitida de Dios. Por eso es que dice que por la palabra de Dios y la oración es santificado. ¿Por qué? Porque Dios sabe bien que hay muchos animalitos esos que los sacrifican a los baales, a los dioses extraños, a la santería, que es lo que llamamos hoy en día, los brujeros y todas esas cosas, a la gente, a los distintos deidades esas que tienen la Virgen de Regla, la Virgen del Cobre allá en Oriente, la de Regla en La Habana, y así, y la Macarena y la Madre de los Tomates en todos los países. Que haya ambiente católico. Días profanos, celebrando días de los santos y santo fulano y santo mengano. No son santos, son diablos. Todo lo que ha formado diablo, todo lo que dialoga es catolicismo, es satánico. Satánico. Si el pueblo que escogió Dios no se convierte, como yo he hablado, en Isaías 1, capítulo 1 he hablado, si mi pueblo se convirtiere, léeme a Isaías capítulo 1, ¿lo está oyendo? Sí. Lee ahí, segunda de Crónicas 7, 14. Si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados,
y sanaré su tierra. No oyen ni a Salomón cuando tenía sabiduría de Dios. Eso es sabiduría de Dios, tener conocimiento de las cosas de Dios. Conocer a Dios. Léemelo ahí en Isaías 1:3. 1:3. 1:3 dice. Isaías 1:3. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. Conoce Israel a Dios. Tiene entendimiento. Porque lo mismo que se dice ahí es lo mismo que se dice ahí en Crónica, que había dicho el rey en su sabiduría. Cuando se dice sabiduría de Dios, que el Dios le dio sabiduría. Porque eso es profético también. Que dijo el rey ahí. No se convierte, ¿saben? Porque el que está hablando es Dios a través de esa sabiduría. Porque sabe que el pueblo muchas veces fue rebelde. Y por eso dice, como se dice Isaías en el 28:8, como yo estaba diciendo, yo soy lengua tartamuda y soy lengua extraña, porque no les hablo en hebreo. Pero hay muchos hebreos que se tragan la palabra de Dios y no explican. También lo dice Isaías 42, si no mal recuerdo, verso 13. El Señor grita, se esfuerza, porque dice esta palabra que Dios te tiene que esforzarse, porque ama a Israel desde chiquito, desde que era niño. Cuando la palabra dice de Egipto llamé a mi hijo, es al unigénito. Uno, no fue, en ese caso la incógnita está ahí, pero eso no lo ven. Lo que está oculto ahí, porque ese programa que se hizo después con Miriam, que para el niño y lo persigue Herodes, porque no puede haber otra rey, porque él era Herodes. Es igual que hace, por ejemplo, vamos a una suposición actual. Maduro, a quien encarcela, a quien mata, a quien persigue. A Corina, la asesina, la que mata a la gente, la que la mete en cárcel y eso. Corina, el Mundo González. Estoy hablando para muchos que no conocen las cosas que pasan en Venezuela. No es un tirano. ¿Quién es el que tiene cárcel? ¿Quién es el que está matando a la gente? ¿Quién es el que coge los cañones para matar a qué? ¿A quién? Por eso es que verdaderamente tiene que haber un gobierno digno o gobiernos dignos delante de Dios que le quiten la dictadura, no que lo aprieten, porque eso aunque lo aprieten, ellos tienen otra salida con los otros sinvergüenzas. Que se den cuenta de esto los leales a la libertad de los pueblos. A los que tienen una conciencia buena para sus pueblos y que se apresten de verdad, como lo hicieron los patriotas que hicieron
causas justas. Para que se llevara a cabo su justicia. Perdone que haya entrometido esta partecita, pero es que es verdad. Israel no cumple, es lo mismo. Y ustedes saben que una cosa sí saben, que Israel rechazó al Mesías, pero lo que no saben los cristianos es que ellos también lo están traspasando a Dios, porque traspasaron al Mesías es traspasar a Dios, porque Amachía estaba en Dios y Dios estaba en Amachía. Muchos evangélicos saben que Dios tomó carne en San Juan 1:14. Como sabe que el espíritu inmundo toma carne para destruirlo, como hizo con el Gadareno. Muchos espíritus se metieron en él. Los tenían locos. Y a otros no lo ponen loco. Le ponen fortuna. Pero lo tienen Satanás a sus pies toda la vida. Lejos de los mandamientos de Dios. Porque el problema de Satanás no es tenerlo como el Gadareno solamente, sino dichosos también, haciéndose fungir como Dios. Dios que brinda dicha, bienestar. Abraham tenía dicha, riquezas, pero las riquezas que brinda entonces Satanás son diabólicas porque son contra Dios. Porque esa gente no tiene a Dios más que en la lengua, en el corazón no. Dice, meteré mis leyes en sus corazones y les seré por Dios y ellos me serán por pueblo. El corazón tiene que estar circuncidado. No lo circuncida un cirujano. Eso es una obra de Dios. Si Amachía tenía su ley en el corazón, ese es el tabernáculo. Amachía. El otro es una representación de Amachía. La cruz no es la que ponen los cristianos, esa de Roma, una cruz de palo, así cruzada. La cruz de Amachía es la vida que Dios le hizo tener, llevar, hacer sanidades, levantar muertos y después morir y resucitarlo. Esa es la cruz. La acción de la vida de Amachía en vida y en muerte. Pero todos cargan una crucecita y ya con esa alejan al diablo. El diablo se ríe de eso. Ahí está el diablo metido. Ahí es donde está el diablo metido. No lo alejaste nada, porque tú sigues alejado con la perversión. La cruz que hizo eso es igual que la guillotina que hizo Francia, Inglaterra, qué sé yo. La horca al otro país, el otro hizo otra cosa. Y después hicieron la cámara de gas, la silla eléctrica, varias para condenar a los criminales. Eso. Eso muere con la cruz o el itinerario que ellos llevaban en su vida. Matar, destruir, esa es la cruz que tiene esa persona. Hacer daño, ser sinvergüenza, ser malhechor, hablar de la constitución, tal país, que Bolivia, que Andino, que qué sé yo, uno por un lado que Martí por Cuba, qué sé yo, qué sé cuándo. Mentiroso. Que la revolución cubana mentirosa. La verdadera fue aquella que levantaba el pueblo para el pueblo. Oye, más valía comerse, que yo conozco eso, yo que soy mayor, conocí eso mucho también. En Batista comerse un pedazo de pan con aflicción por un dictador no tan bravo como lo fue Fidel.
Fidel fue un dictador más bravo y vendió al país a un sistema extranjero, que es lo que hace Maduro, a un sistema extranjero. Él quiere tropas ahí para destruir al pueblo que no votó por él y los mete presos, diciendo que Corina es del Tren de Aragua cuando el Tren de Aragua es de él, que ellos son los narcotraficantes, que ellos son los fascistas y no Corina. Perdonen que yo les hable así de esta manera, porque yo soy un estudiante. Yo no me chupo el dedo. Veo las cosas que pasan en el mundo y que son géneros desarrollados del mal. No es la paz de los hombres. Que la paz de los hombres la quisieron las constituciones y los que la llevan a cabo, como quiere María Corina y Edmundo González, y esa conllevar la constitución bolivariana de verdad, no esos farsantes de Maduro, inyectando un pueblo en ejército para acabar con el pueblo y traer otros ejércitos para acabar con el pueblo, porque el narcotraficante es soberbio, es antiguo, es duro. Y hay que destruirle, esa dureza se destruye, como se han destruido todas las demás durezas. Él no piensa en que él no va a ser destruido, porque Satanás no piensa en que al hombre no le da entendimiento como para que sepa que va a ser destruido, hasta que se ve derrotado. Y yo me horrorizo, a pesar que mi pueblo no conoce a Dios. Lo dijo el profeta, lo veo yo, en épocas, en tiempo y tiempo y tiempo. El pueblo siempre ha sido duro. He visto un letrero que dice Shmuel, ¿cómo es? No es Snell, Ner, no, Talmud Torah, Ner Shmuel. Talmud Torah, Torah, Ner Shmuel. Ner Shmuel. Y yo veo que la Torah sí la conocía Shmuel, pero como Talmud Torah, entonces ¿quién metió que el Talmud es una Torah? Es una opinión que dan los rabinos de la Torah. Pero vaya usted a saber si la están dando falsa. Porque en definitiva, si yo veo ese letrero y digo, Talmud Torah, están diciendo una mentira. Porque Torah es la instrucción de Dios desde Berechí hasta Igalú, Génesis hasta Apocalipsis. Porque yo soy israelita, pero conozco que no conocen al Señor. Pero lo conocía Abraham, Isaías, Jeremías, Moisés, a Mashiach, el Ben David, rey, que sí rey, y que convencidamente les va a dar en la cabeza y que se van a lamentar de verlo rechazado como ungido de Dios. Porque cuando se habla de él, cuando se habla Israel,
Mashiach qué cosa es, yo qué cosa soy. Y todos los que están aquí en este país, qué cosas son. Digo, no, porque muchos que son de otra gente que están metidos aquí, de otras lenguas también. Pero no anuncian nada más, no anuncian la voluntad de Dios, anuncian la voluntad de un Dios formado por otro profeta falso. Porque dijo a Mashiach en San Juan, a ver, en San Juan no, en San Mateo. Mateo dijo, de parte de Mashiach, de Dios, falsos profetas, falsos a Mashiach, pero que le pusieron el nombre de otro nombre, Roma lo cambió, es lo que dijo el profeta Daniel, de que iba a hacer cambios en la palabra de Dios. ¿Y quién es para cambiar la palabra de Dios? Para mudarla para otro día. ¿Quiénes son los chinos para poner lunes? ¿Quiénes son los árabes para poner miércoles, viernes? ¿Quiénes son los satanás, esos refugiados en Roma a nombre de Mashiach, poniendo domingo? No está el cambio. Poniendo los días de 12 a 12 de la noche. Un día. Cuando Dios dice la tarde y la mañana un día. La mañana la compone como el día de sol. Como el día en la parte que hace sol. Vamos, en la parte del día que hace sol. Y la parte de noche. Un día. Tarde, noche, porque así se empezó la obra de Dios en la oscuridad. E hizo la luz. Allá va. Cambió. El hijo romano, el hijo de perdición. El hijo que entregó a Mashiach, hijo de perdición. Todo el que está reposando en la ley de Dios sin cumplirla, son hijos de perdición. Y todo lo que le informa mal son hombres de pecado. Por eso es que los contata Pablo, hombre de pecado, hijo de perdición. Hay cosas que incluso que están ocultas, incógnitas, palabras que tienen otro sentido induido en ellas. Y hay que descubrirla. En el pasado se dijo que fue rey David, pero cuando va a ser el presente, no es ni rey David, ni rey Salomón, ni rey el otro, todos los que han sido reyes en Israel, unos matando a los profetas y otros no, y así. Pero ese ese no es el que dice la Escritura. La Escritura dice de un rey que va a ser para siempre o que es para siempre. Nombrado de Dios, del Rey eterno, Melech Olam. Rey del universo. Melech Olam. Pero Mashiach no es Melech Olam. Mashiach es rey terrenal, terreno, microcosmo. Mientras que el rey es macro, Miqueolán, macrocosmo. Vaya, aprendan, estudien, capacítense. Israel no me conoce. ¿Quién lo dijo? Ortelio. Ortelio no es profeta. Ortelio habla lo que los profetas hablaron. Así que no me vengan a condenar a mí. Condenen a los profetas, como lo han hecho. En sus épocas lo condenaban. ¿Quién? Los sabios, los entendidos. ¿Entendidos de quién? Del diablo, no de Dios. ¿Cómo va a decir que Smuel, Nel
Talmud, Torah, Ner Shmuel. Talmud, Es decir, el Tomá, Talmud de la Torah, de la enseñanza, Ner Shmuel, luz de Shmuel, es lo que quiere decir. ajá, la De Samuel. enseñanza de Samuel es Primero le ponen el Talmud. Talmud Torah. ¿Quién dijo eso? Si es que Samuel no conoció el Talmud. ¿Quién me dice a mí que Samuel conoció el Talmud? El Talmud no se había fabricado. Pero es que aunque hubiera existido en época, fue una falsedad componer esa frase. Porque lo que nos enseña la palabra de Dios es Torah, instrucción de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis. No hay cambio. Es mentira del judaísmo y es mentira del cristianismo. No existe cambio. Ayer se le puso el carbón en la boca Al profeta Isaías. al profeta Isaías. De Serafín. ¿Qué era Isaías? Un mundano igual que yo, igual que todos los que hemos cometido pecado. ¿Quién limpió a Isaías? Dios en el tiempo que Mashiach no había venido. Aunque queda incógnitamente limpiado en Mashiach. Ocultamente. Pero ya cuando Mashiach viene ya no es incógnito, ya no es oculto. Ya fue revelado. ¿Por qué entonces Juan, viene bautizando, hijo de un príncipe de esa época llamado también Zacarías? ¿Qué se cumple entonces? El que iba a venir delante del Mesías, aparejando el camino del Mesías, llamando a arrepentimiento y que se hiciera un bautismo para presentación. Él no era el Mesías, lo decía. El que viene tras mí es más poderoso que yo, porque es antes de mí. El cual yo no soy digno de desatar los zapatos de su correa o de los zapatos. Bueno, como haya sido su calzado. Así, sí. Ellos se anodan, sí, así mismo, porque ellos, ¿qué somos? Hemos recibido la merced de Dios, pero en sí era transgresión Isaías, era transgredor, transgredía la ley, hasta que Dios lo purifica y purifica a la gente en Amachía por su sangre, porque ya todos esos animalitos, nanajina, no van a ser más. No tienen efecto. Que lean bien el capítulo 2 de Malaquía, los llamados judíos y los llamados cristianos. Porque aquí están queriendo y desponiendo una caterva de dinero, desplazándola para Construcción del templo. para el mal llamado tercer templo. Porque yo les digo que no es el tercer templo. Según estudio, veo que es el cuarto templo y no el tercero. El que se habló allí En Ezequiel. En Ezequiel 41, 42, esas medidas las dio Herodes cuando amplió el templo. ¿Por qué olvida
esa parte de la historia, el pueblo de Israel, los judíos ortodoxos, ¿por qué anulan esa parte de la historia? ¿Por qué están esperanzados en una falsedad de hacer un arca, como dice en Jeremías 3:12, ¿no? En Jeremías 3:12, que se lo he dicho muchas veces, que nunca más se dirá arca de pacto de Dios, de pacto. 3:16. 3:16, ajá, bueno. En Jeremías capítulo 3, verso 16. Y acontecerá que cuando os multiplicareis y creciereis en la tierra, en aquellos días, dice Dios, no se dirá más, arca del pacto de Dios, ni vendrá el pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la visitarán, ni se hará más. ¿Cuál es el propósito judío? Ya el arca la tienen hecha, pero es un arca contra Dios. ¿O es que la voluntad del judaísmo va a valer más que la voluntad que Dios dio en el profeta? ¿O es que los sacrificios que van a hacer cuando hagan ese templo es el cuarto, no es el tercero? La ampliación del segundo la hizo Herodes en su época para ganarse a los judíos, dice la historia. ¿Dónde se queda entonces esa amplitud? En lo que dijo allí, en lo que estaba hablando con Ezequiel, el profeta, y sacerdote. Ambas cosas eran. Entonces, levita. Bueno, si era sacerdote, eso no era levita. Pertenecía a la tribu de Leví, pero eran los Coanim, que señora para toda la familia de Aarón, para los Cohen, que eran los sacerdotes. Era Cohen. ¿Te después? Los sacerdotes. Pero era profeta. Y el profeta es más que sacerdote, porque ese tiene la presencia de Dios. Habla Dios con él. Y si un profeta habla algo enredado, como decir incógnito, es porque está efectuando una prueba para comprobar tu lealtad hacia él. Porque yo digo, ¿cómo es posible que David algunas veces dice en la escritura príncipe y otra dice rey? Ah, entonces no se trata de David, se trata de su vástago, del pimpollo que saldría de él, de la simiente de David. de la simiente de él, que es como se entiende ahí la incógnita ahí, lo que está oculto, y que sería eterno. Y para eso tenía que haber un sacrificio, como se hizo. Para eso tenía que haber una resurrección, como se hizo. Porque la palabra de Dios es completa. No la están llevando como ella es el judaísmo. Porque Samuel podría ser Torah como lo hablo yo. Yo no hablo nada de Talmud ni nada de eso. Porque eso son enseñanzas apócrifas. Ese no es Torah. Samuel lo que tenía era Torah. Eliseo, Elías,
Jeremías, es Torah lo que tenía. Usted puede ser un ungido, pero usted puede apartar la unción haciendo su propio criterio al respecto de que usted es ungido. Y ahí es donde está la equivocación. No se puede apartar uno de los estatutos de Dios. Porque Dios dijo así, de línea y línea, renglón tras renglón, un poquito en esa antigüedad y un poquito después, allá en la otra. El hombre para ser totalmente limpio tiene que guardar los mandamientos, la ley de Dios. Amén. Lo dijo Mashiach, lo dijo Pablo, y ningún apóstol se apartó como se ha apartado la iglesia católica de los apóstoles. Que entienden que Mashiach es el verdadero. Eso lo entiende cualquiera que conoce. Pero el cumplimiento, ¿qué importa que tú cumplas ese mandamiento? Que lo digan ellos. ¿Qué importa que digan que Mashiach es rey? Pero lo dicen con otro nombre que lo inventó el catolicismo. Como dijo el Papa este que hay ahora. Que Mashiach era un invento, eso lo oí yo. O sea, no, Jesús. ¿Eh? Dijo que Jesús. Digo, perdón, que dijo que Jesús era un invento, no a Mashiach, perdón. Entonces, ¿cuántos inventos no tienen el catolicismo? No es verdad lo que muchos de esos que se llaman evangelistas le echan con el rayo a su madre, la católica, porque es su madre, porque ellos tienen muchas versiones del catolicismo. Y cuando ustedes ofenden, aunque sea un punto de la palabra de Dios, que dijo el apóstol Santiago, que es el siervo de Dios, al cual yo creo, que si usted ofende un punto de la palabra de Dios, es hecho culpado de todos los puntos, como dijo Machía, ni una jota ni un tilde perecerá, pues ni un punto perecerá de la ley de Dios. Y si no es así, ¿cómo es que Dios puede, cómo es que Machía no podía tener la ley de Dios en su corazón, sino la gracia? ¿Y qué cosa era la gracia que tenía Machía? O pueden cambiar palo para rumbia a esos católicos y todos esos evangélicos que creen equivocadamente las cosas y cambiaron también, igual que el judaísmo que ha cambiado la palabra de Dios. Fuego, como Sodoma y Gomorra, dice que los va a consumir. Y que va a salvar a Israel fiel. Mis hermanos, escúchenme. Ustedes son Israel fiel. No se cansen de predicar estas palabras. Pidan el Espíritu Santo que esto esté bien arraigado en vosotros. Porque este es el único plan de salvación que hay. Yo no creo en judaísmo, yo no creo en cristianismo, y mucho menos los demás que no me interesa tampoco. Son otros farsantes, que hace mucho se levantarían hablando de Dios falsamente, en nombre de otros profetas. Allá los de Buda, allá los de los hinduismos, allá los del islamismo. Eso es otra harina y otro costal también. Eso es otra cosa. No son farsantes. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Venga a tu reino y sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Amén. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, es el poder y la gloria por todos los siglos. Amén, Amén. amén, amén. Amén. Esto sí lo sé en hebreo. La bendición sacerdotal en el sumo sacerdote Amashia también, porque todo fue desplazado
Ujú. Toda la situación Eso hace es todo. simbólica, era oculta hasta la llegada de Amachía. Por eso yo la digo en Amachía. Gloria a Dios. Los demás no se van a poner bravos ninguno de ellos, porque ellos sabían bien que ellos eran temporales y que Mashiach no es temporal, la Mashiach es eternal. O sea que el tiempo de él es para siempre. Y el tiempo de que todo que creemos de verdad, que Dios nos ha limpiado, es para siempre. Nos reformará completamente y sacará todo lo malo. Amén. Para todo hay tiempo. Así lo dice el Señor en la sabiduría. Para todo hay tiempo debajo del sol. Amén, gloria. Debajo del sol. Porque hasta yo dije ahora mismo sol, y es sol. Ujú. Hay veces que uno tiene que rectificar. Todo ese catolicismo tiene que rectificar. Pero si no lo hacen, al que se le dio el don del Espíritu Santo, como fue a un americano de los Estados Unidos de América, el Espíritu Santo le dijo que saliera de la misión de los pentecostales. Si Dios te ordena esto es porque los pentecostales no sirven, no es voz de Dios. Y sin embargo estaba allí. Pero ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que le dijo el Espíritu Santo? ¿Qué le inculcó? No fue que cumpliera con la ley, Amén. pero no la ley de los Estados Unidos ni nada de eso, la ley de Dios. Aunque hay que cumplir con la ley de los hombres también, desde luego. Usted no va a venir un auto corriendo y llevarse una luz roja, porque eso te puede perjudicar. A lo mejor no pasa nada porque no pasa nadie o no hay nadie. Pero si viene aquí con su propósito, un tren o algo, oye, te hace papilla. Mm. Por eso que digo que yo hablo de todo. Entonces, por lo tanto, hay que estar ahí, principalmente en la ley principal, la de Dios. Y conducirte por ella te conduce por la ley también de los hombres, por las constituciones. Porque no es como el hombre le da, como dijo Mashiach, mi paso os dejo, mi paso os doy. No como el hombre le da, yo os la doy. Entonces ahí es donde yo le hago la diferencia y le enseño. El hombre da pascual es la constitución del hombre. Nombran a Dios, pero no cumplen con la constitución de Dios. Porque la constitución de Dios la lleva el hombre falseada, sin darse cuenta. No se dan cuenta que una verdadera nación dirigida por Dios debe llevar el Shabbat como día de reposo, de descanso. Porque es que Dios lo hizo así. Dios lo dio, ¿por qué? Porque Dios le dio castigo al hombre que trabajara, pero le da un reposo también. Y por eso es santo, es sagrado. Le llamó santo del Señor, porque te lo concedió para que tú lo reposaras. Gloria. Y por eso es santo. Todo lo demás ya tienes que trabajarlo. Que ahí yo he oído muchas falacias. No, porque santos son todos los días. No. Tú puedes ser santo todos los días, pero todos los días no son santos. Tú puedes ser santo y tener en todos los días salvación de Dios, Ujú. porque tú respetas a Dios, su ley. Ujú. Y en la constitución respeta la constitución dada por hombres que no respetaron a Dios, porque no conocieron que había que aplicar la constitución de Dios para aplicar la constitución de Dios en los hombres. Porque los hombres cuando guerrean con Dios, como hizo el pueblo de Israel, Dios no le decía que no guerreara, ni que te da por una mano a la cara, que ponga la otra. Dios no dijo eso. Eso vamos a ver quién lo puso, como he dicho yo. Vamos a ver quién Ujú. eso puso eso en la escritura. Porque Amachía dijo que si un
ladrón, si tú velares, y no dejarías minar tu casa. Viniera el ladrón, no dejarías minar tu casa. Entonces, ¿qué te dice? Que pon la mano aquí y pon la otra aquí. Te pueden violar a la mujer, llevar tu dinero, matarte, hacerte todo. Ah, porque hay que aceptar el sacrificio. No, el sacrificio de Dios, el obedecer a Dios ante la ley inmunda de los hombres, el aceptar a Dios, en obedecer su palabra, en morir por ella. Eso es lo que dice el Señor. Obedece a Dios y muérete. Eso. El Señor te habla así. ¿Por qué? Porque estás castigado. Porque tenemos el penarte ese que lo llamo yo, el castigo ese que yo le llamo penarte, lo tenemos ahí. Que tenemos que caminar con él. ¿Me entiendes? O nos salva como hizo a Elías, que no lo mató, o a Moisés, o a Machías, o a Enoch, a 2 o 3 o 4 gente que hizo Dios, no se sabe. Pero sí se sabe a lo que sabemos. Lo que quiero decir, que no se sabe escrituralmente si Dios se llevó a Machías o lo enterró. Eso no lo sabe el pueblo. El pueblo sabe que se lo llevó. No, Masías, no, a Elías. No, a Elías. No, a Elías no. Ah, a Moisés, a perdón, Moisés. Perdón, a Moisés, sí, Moisés. No se sabe si lo enterró o no lo enterró. Piensan que lo haya enterrado, pero ese piensan es el pensamiento de hombre, no de Dios. Lo que dice la Escritura es que Dios se lo llevó. Y puede ser que sea de aquella época también, igual que Elías, no se sabe en la forma que se llevó, en la forma que se llevó a Enoch, en la forma que se llevó a Masías, sí sabemos que ascendió al cielo. Y yo digo que sería en la forma que yo mismo en un sueño tuve, que me vi así en el aire, así en las nubes, así, y esto qué cosa es. Y de ahí, ¡pam!, se fue el sueño. No es una evidencia que es un traslado que Dios hace, no un rapto. Esa es una palabra mala que han puesto en la Escritura, de tantas malas que han puesto. Esa es una de ellas. Rapto. ¿Rapto de qué? No se ve que es rapto. Se ve que Dios lo lleva, lo traslada. No lo rapta. Lo que rapta son los enemigos de Dios. Raptan la palabra de Dios. La disfrazan a su manera para destruirte. Vamos a dar entonces la gracia a mis hermanos, para yo no cansarlos más. Porque el cuerpo es flojo, es débil. Y así mismo se tiene que trabajar y hay que descansar y reposar en Shabbat. Hay que trabajar, que decir, los 6 días y trabajar, reposar en Shabbat. Nación que se constituya con el Shabbat de reposo ya tiene un punto más delante de Dios. Nación nueva que se cree, que sea con la constitución de los hombres, pero que lleve la constitución de Dios, es un eslabón más que tiene delante de Dios. Yo tenía mucha incógnita en cuanto a las escrituras. No conocía la ley, no conocía nada, hasta que el Espíritu Santo me estableció para que yo tuviera conocimiento. Me limpió para que yo creyera. Y yo creo y quiero que los míos crean de verdad todos los mandamientos. Ahí va, yo iba a decir mi bendición, pero es la bendición del Señor. Llevarejeja Adonai Beimereja. Yael Adonai Panap Eleja Bejuneja. Isat Adonai Panap Eleja Beasem Leja Shalom. Bendígate Dios y te guarde. Ilumine Dios su rostro a ti y tenga de ti misericordia. Alce Dios su rostro a ti y ponga en ti paz. Shalom. Amén, amén, amén.